Buenas madrugadas, amigos. 1:34, 12,3 grados ha subido la temperatura. Menos mal, aquí en Madrid, en la Gran Vía, todo ya en penumbra. Todo este equipo, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Buenas madrugadas, compañera. Madrugadas, Iker. Misterios de Marte. Claro que sí. Un Apropiado. planeta bien misterioso, sobre todo por las ondas que se van perdiendo en el espacio y que muchas de ellas no logran dar con este planeta. Por las ondas, por las supuestas estructuras, por la posibilidad de vida y por una cosa que a mí, que lo siento, compañero, soy bastante truculento, me ha llamado mucho la atención, y es el miedo que inspiraba Marte hace muy poco tiempo. En la otra manzana del tiempo, hace apenas 60 años, Marte provocaba pavor, provocaba incluso suicidios. Nos parece increíble porque estamos viendo las fotos de Marte, las recientes fotos de estos días, con una tremenda tranquilidad en esta sociedad de tecnología fría. Vemos Marte desde la comodidad de una pantalla como la que tienes aquí ahora, pero hace un tiempo el sistema no era una pantalla tan aséptica, era por ejemplo la radio. Y creo que alguno me va a ir adivinando las intenciones. La radio, Marte y el programa, la emisión más célebre de todos los tiempos. Pues sí, vamos a empezar con una cosa distinta y que todavía nos revuelve algo en el interior. Dicen que fue la primera vez que se pudo estudiar sociológicamente el pánico en una comunidad masiva. El pánico desatado, desaforado. Personas que intentaron suicidarse, accidentes, gente que se recluía en las iglesias. Y todo, al fin y al cabo, motivado por un inocente o no punto rojo en el cielo. Aquel mismo que primero identificaron los asirios hace 4.500 años, al que los siguientes culturas, civilizaciones llamaron como al dios de la guerra, y aquel al que, para identificarlo, los astrónomos desde el siglo XVI ponían un círculo y una flecha. Algunos nos preguntábamos, profanos, ¿qué es eso del círculo y la flecha? Es el símbolo del escudo y el arma del dios Marte. Por cierto, que 7640, vías completamente abiertas, porque además hay un montón de amigos dispuestos a, bueno, pues a corroborar sus investigaciones, sus dudas, lo que creen, lo que dejan de creer, si piensan que todo es como está ocurriendo, si hay también sombra de conspiración, veremos que sí, y además vamos a sortear ese CD con las músicas de Milenio 3, estas músicas tan impresionantes que nos pone, ¿quién sino nuestro lugarteniente, hoy en esta nave, que no es el Beagle 2, por fortuna, la nave del misterio, Juanma Frasquet. Todo dispuesto, ¿no? Ya nos están llegando mensajes a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y darnos vuestras opiniones, también contarnos vuestros casos, que nos están llegando además de extraños avistamientos en el cielo, Iker, de bolas de luz, incluso bolas con cola que han explotado sin ruido en Barcelona, en el barrio de Clot. A las 21:30 horas, varias personas han visto una gran bola con cola. También en Alicante, una luz amarilla demasiado alta para ser un avión. Bueno, pues nuestro compañero Javier Sierra se va a volver loco, porque estaba llamándonos hace unas horas hablando de que tenía testimonios de otros días de este supuesto meteoro que también, junto con Marte, tanto nos ha llamado la atención, y resulta que nosotros en los más o menos 600, 700 mensajes que recibimos la noche de madrugada del domingo a las 3, que ya tiene tela, sobre el meteoro, vimos que muchos casos eran de días anteriores y posteriores, que la gente ha visto cosas extrañas y filmado cosas extrañas parecidas a esos meteoros en días sucesivos. Incluso de distintos puntos de la península donde en teoría había recorrido ese presunto meteoro, la línea esa que había hecho el meteorito. Desde otros puntos de España como Canarias nos escribieron que allí también se había visto. O Andalucía. Bueno, pues por supuesto 7640, palabra milenio, y ese CD con todas las músicas indiscutibles y diferentes de Milenio 3. Y ahora vamos a recordar aquella historia, aquella increíble historia que ese genio llamado Orson Welles difundió. Dicen que fue la primera muestra real de un poder mayor que el de las armas, casi mayor que el de los ejércitos, el poder de la palabra dirigida a millones de personas al mismo tiempo. Ocurrió, menuda fecha, un día antes del Día de los Difuntos. Orson no era ningún tonto y eligió perfectamente el momento. En los estudios de la Columbia Radio, lo que muy poca gente sabe es que Orson en ningún momento quiso tomar el pelo a la gente. Era una hora, entre las 8 y las 9 de la tarde, máxima audiencia,
de costa a costa, pero él avisó por 3 ocasiones distintas de que lo que estaban escuchando, por lo menos 8 millones de personas al mismo tiempo, 4 de ellos completamente fuera de sí, era una dramatización. Y es más, es que llevaban 17 semanas haciendo dramatizaciones. ¿Pero qué pasó aquella tarde-noche? ¿Por qué la gente sintió pánico con ese cuento, novela de Wells y no con los anteriores? Año 38, época bélica, prestigio incluso indiscutible de quien hablaba. ¿Cómo dudar de él? Podía ser. Y sobre todo algo que íbamos a comprender: la fascinación, el enigma del planeta que más se parece al nuestro, ese mundo ignoto, ese mundo rojo, Marte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Bueno, pues aquella emisión tenemos el libreto entero y un día vamos a proponer a Mariano Revilla y al laboratorio alquímico de las dramatizaciones. Por cierto, luego tenemos noticias. Hay que dar las gracias a la Universidad de Barcelona, a la Pompeu Fabra y a su taller de radio, porque nos han emocionado pidiéndonos esas dramatizaciones como material para los alumnos del taller de radio de la universidad, cosa que hombre, a uno le llena de orgullo. Bueno, pues ojalá hagamos eso entero, pero de momento hemos puesto este aperitivo. Así empezaba, con este texto exactamente, y de esta forma y con estas músicas, una supuesta velada en un hotel de Nueva York. Era un concierto bastante aburrido, hay que decirlo, de música clásica, y de repente un avispado reportero, con el código Morse de noticia urgente, empezaba a contar noticias. Noticias que acabaron difundiendo por las calles el mayor caos social observado en ese país desde el crack reciente de la bolsa. Así comenzaba todo. La emisora Columbia y sus estaciones afiliadas presentan a Orson Welles y al Teatro Mercurio en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Ahora llevamos a ustedes al Salón Meridiano del Hotel Park Plaza, donde escucharán a Ramón Raquello y su orquesta. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de música para transmitir a ustedes un boletín de última hora. A las 7:40 hora de Chicago, el profesor Farrell del Observatorio de Monte Jennings comunica haber observado en el planeta Marte explosiones de gas incandescente. Al parecer, se trata de un gas hidrógeno que se mueve hacia la Tierra a velocidad portentosa. Ahora regresamos a Ramón Raquello y su excelente composición musical. Señoras y señores, después de las noticias del boletín transmitido hace un momento, debemos comunicar otra extraña noticia: la caída de lo que parece un cilindro pulido de envoltura metálica cerca de una granja de Grover Mills. Al parecer, la policía ha acordonado la zona y, según su declaración, no debemos temer nada. Sin embargo, otro parte que nos llega ahora mismo desde Toronto, en Canadá, certifica el aumento de los extraños fenómenos sobre la superficie marciana. ¿Qué está ocurriendo? Esta música es absolutamente inolvidable. ¿Qué música es esta? Pues ¿cuál va a ser? La Guerra de los Mundos. Película efectuada años después por la increíble explosión social que produjo aquel programa de radio. Dicen que el más poderoso, el más célebre, el más conmovedor de la historia. Os doy unos datos. Duró 1 hora. Y el pobre Ramón Raquello, que por cierto decían que era un compositor español, interpretando a Mozart, pues inició 20 veces la orquesta, la orquestina de ese hotel donde ya casi la gente quería salir corriendo. Aumentó un 39% durante esa hora el volumen telefónico en Estados Unidos y un 350% las llamadas de auxilio a diversos centros militares y asistenciales. El 70% de los que escucharon se sintieron completamente atemorizados. 2,5 millones de vehículos, hablamos de 1938, salieron de diversas ciudades importantes de Estados Unidos. La mayoría de ellos sin rumbo, simplemente querían escapar con sus familias de la invasión de Marte.
6 años después, en un librito que es impresionante, se llama La invasión de Marte, varios psiquiatras y sociólogos, Cantrill, Gaudet y Herzog, realizan, y se publicó en España por la revista de Occidente, el primer estudio de la psicología del pánico colectivo. El origen, parece mentira, pura ciencia, un programa de radio. En las poblaciones del sur, con una menor cultura, afectó mucho más la idea de que aquellos cilindros que estaban cayendo en diversas partes del país contenían seres viscosos, parecidos a serpientes con boca en forma de V. La gente lo creyó directamente, era 1938. Y la gente, los ejércitos, también empezaron a pensar en el poder de la palabra. Escuchad muy atentamente a ese maestro, a Javier del Pino, que nos va a contar detalles de esta noche histórica, de aquella noche histórica. Javier del Pino, desde Washington. Era el día antes de Halloween, el 30 de octubre del 38. Quizá el público de Estados Unidos por eso estaba predispuesto de alguna manera a asimilar historias de terror. Uno de los programas de radio más escuchados en el país, cuando la radio significaba más incluso de lo que ahora es la televisión, era un espacio dramático de un joven autor, Orson Welles, que ponía en antena pequeñas obras escritas por él mismo. Esa noche decidió poner en antena un libro escrito a finales del siglo XIX, La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción que relataba una invasión de extraterrestres que llegaban desde Marte con la intención de destruir la Tierra. Orson Welles tomó una decisión narrativa. Pensó que sería más impactante dramatizar la novela en forma de programa informativo, convirtiendo un texto de ficción en una especie de retransmisión de una noticia en directo. Ahí empezó el pánico. Welles pretendía reforzar el efecto dramático de la historia, pero tanto lo reforzó que consiguió que millones de oyentes en Estados Unidos creyeran estar escuchando la retransmisión de una invasión extraterrestre real. La radio, de hecho, interrumpía la emisión con boletines urgentes que hablaban de incendios provocados por armas extraterrestres. Al comienzo del programa se había advertido de que era una dramatización, pero la gente que no oyó ese aviso no supo que era un programa de ficción hasta una hora después, cuando se volvió a recordar que nada de lo narrado estaba ocurriendo en la realidad. Era demasiado tarde. En un momento de la transmisión, la voz de un periodista llegaba a describir cómo descendían de las naves criaturas con tentáculos, con forma de serpientes grises, con boca en forma de V, de la que salía un líquido viscoso. La transmisión recomendaba a los oyentes que se taparan la cabeza con toallas mojadas para evitar el efecto del gas venenoso que disparaban los marcianos. Cientos de miles de personas siguieron ese consejo. Cuando acabó la transmisión, muchos respiraron con alivio al saber que todo era mentira, pero muchos también respiraron enfurecidos con indignación. Se propuso incluso una regulación para que la radio nunca pudiera mentir al oyente con retransmisiones falsas. Pero en el editorial del New York Times al día siguiente se decía: Orson Welles ha hecho una de las más fascinantes demostraciones de la historia. Ha demostrado que con unas cuantas voces y efectos de sonido se puede convencer a las masas para que crean como verdaderos unos hechos enteramente fantásticos y totalmente irracionales. Ha demostrado el poder populista de la demagogia teatral. Hitler asusta a Europa con su ejército, pero Welles, decía el New York Times, ocurrió hace ahora 66 años, el día antes de Halloween. Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Y no puede haber muchas casualidades, aunque vais a comprender que en la historia de Marte y sus misterios la casualidad casi, se puede decir que no existe. Orson Welles, que dramatizaba a Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, sentía cierta simpatía, aparte de que sus apellidos sonasen exactamente igual. Ocurrían casualidades como que, por ejemplo, en 1877, el director de un observatorio naval de Estados Unidos, a orillas del río Potomac, el célebre Asaph Hall, es el primero que descubre que Marte, ese punto rojo como la sangre, que por eso mismo se identifica con el dios de la guerra, tiene 2 satélites. 1877, y los llama Phobos y Deimos, miedo y terror. Pues si vamos, y esto lo he comentado en alguna ocasión, a un librito escrito 154 años antes, en 1736, y no hablo de un libro cualquiera, un libro olvidado, no hablo ni más ni menos que de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Gulliver viaja a Marte, y allí dice que hay unos habitantes, y que hay 2 lunas, cuyos nombres son Espanto y Terror, miedo y terror. Un misterio que empezó a embaucarnos a todos, que empezó a sugestionarnos, sobre todo a partir de 1996, cuando se difundió una noticia que seguro que muchos recordáis. En la Antártida se había encontrado un meteorito marciano que contenía vida, ¿puede ser?
A principios de agosto de 1996, la NASA anunció una novedad científica sensacional relacionada con el planeta Marte. Al parecer, un meteoro recogido en la Antártida, bautizado por sus descubridores como Alan Hills 840001, guardaba en su pétrea superficie una sorpresa mayúscula: presencia de microorganismos semejantes a gusanos. Pues sí, amigos, microorganismos, fotografías que dieron la vuelta al mundo, que como todo lo que tiene que ver con Marte, como ha ocurrido ahora, se plasma en primera plana, una especie como de... Claro, yo no soy experto, tendríamos que llamar a Fernando Iglesias, Fernando González Siches, nuestro experto en zoología, ¿no? Para ver si esos son platelmintos o qué eran, una especie de lombrices, ¿no? Para mí, claro, a ojo de buen cubero, era una especie como de lombrices metidas en el meteoro. Fue impresionante la reacción mundial. Jan Olwyn, el portavoz de la NASA, madre mía, la NASA, todavía la gripe oncolea, compañeros, perdonad, la NASA, no la NASA, dio una conferencia multitudinaria. Jan Olwyn dijo: tenemos la noticia del siglo, y lo decía más o menos así. Aquí, hoy, hemos abierto un poco la puerta que seguro nos ofrecerá excitantes descubrimientos científicos. Estamos ante una pista, pero que nos lleva a pensar que puede existir vida en el planeta Marte. Vida en el planeta Marte, y cuando Juanma Frasquet nos pone Oxígeno 1 del mayor genio de la música, Jean-Michel Jarre, pues es que hasta uno puede llegar a creérselo. Es que hoy, Carmen, con estas músicas y en la nave del misterio sí que parece que estamos ya en el sistema solar. Luego hablamos, si quieres, un poco del sistema solar, que es un gran desconocido, ¿no? De los misterios un poco de los planetas, si quieres. De los planetas. ¿Sabes que no solo los portavoces de la NASA, sino que Bill Clinton saltó al ruedo y dijo que estaba convencido que iba a haber vida en Marte y que había que mandar allí a seres humanos? ¿Escuchamos a Bill Clinton? Vamos allá. Estoy decidido a que el programa espacial de Estados Unidos ponga toda su fuerza intelectual y avances tecnológicos al servicio de encontrar mayores pruebas de vida en Marte. Pues era un momento muy especial, era un momento, año 96, en que aquel meteoro, como el que ha surcado aparentemente España, Alan Hills dejaba una sorpresa en su interior, y la dejaba ahí, alojada en el casquete polar. Una especie de gusanos, una especie de bacterias, nadie supo qué eran, y la ciencia parece que hoy incluso compite y no está nada claro. Hoy vamos a escuchar versiones crédulas en el sentido de que creen que puede haber vida, y muy escépticas. Y como siempre, la opinión en este programa no la tenéis al alcance así fácilmente, sino que hay que, bueno, pues hacer un poco de investigador. Ahora vamos con vuestros mensajes que están llegando a tope, con preguntas sobre Marte, y nos preparamos ya para la siguiente hora llena de documentos. Preguntas sobre Marte, pero la sombra de los bólidos, vamos, va a perseguirnos toda la noche, ¿no? Sí, es más, si hay amigos que hayan visto algo raro en los cielos sobre sus ciudades, sobre sus pueblos, que nos escriban y que nos describan lo que han visto y el lugar donde lo han visto. Oye, y mucha gente, perdóname Carmen, que los ha fotografiado en estas últimas fechas. Luego, si quieres, justo al acabar, damos la dirección postal y el mail también. Y el mail también, porque vale. Esa información gráfica tiene que llegar. Vamos con los mensajes y las preguntas sobre el tema de hoy, sobre Marte. A ese 7640, palabra clave, milenio, espacio. Nos llega: hola, soy Juan Carlos de Venta de Baños. ¿No estarán fallando los robots que están mandando a Marte porque está habitado y se encargan de ellos? Bueno, pues sería increíble, ¿no? Yo creo que eso es mucho especular, pero desde luego veremos. Creo que son 38 sondas las que se han ido al garete al llegar a Marte, ¿no? Que no es poco, y nos van a explicar los expertos de la NASA. Hola, os escribo desde Barcelona, me llamo Domingo. ¿No es muy casual que cuando todos comenzábamos a sospechar, aparece como por arte de magia la sonda? Aparece como por arte de magia la sonda. Bueno, pues quién sabe. Conspiraciones. Si se descongelan los polos, ¿sería posible la vida basada en el oxígeno? Nos pregunta José Miguel de Alicante. Una pregunta que vamos a trasladar a los expertos. Eva de Orense, ¿podría ser que en Marte cayera un meteorito y destruyera todo tipo de vida, como pasó aquí con los dinosaurios? Pues es una de las teorías que nos van a apuntar y que dicen que sí. La superficie está toda horadada, ¿no? Por impactos. Sebi de Cartagena, a ver si en vez de meteoros van a ser los restos de la Beagle. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que Una pregunta que nos hacen muchos oyentes. ¿Es cierto que en Marte hay una montaña con forma de cara? Ah, amigos, me estáis hablando de la Esfinge de Cidonia, de la cara de Marte. Cara construida o de formación ocular, ¿no? En una montaña, depende cómo sea la fotografía,
pues vemos una cara o vemos... Y depende de quién lo vea, porque la NASA dice que de cara poco. Bueno, pues vamos a escucharles, a unos y a otros. Hola amigos, me llamo Rubén. ¿Sabéis si es cierto que se han hallado indicios de que hubo agua en Marte? ¿Qué pensáis si eso es cierto? Bueno, desde Da Fontana, que fue el primero que además casi sufre un ataque cardíaco, Da Fontana, 1636, que a través de un telescopio vio Marte, sufrió impacto. Desde ese primer observador hay 2 grandes manchas que se han identificado desde siempre a nivel popular con masas de agua o masas de hielo, ¿no? Bueno, así que en España hay una laguna que dicen que tiene algo similar a Marte. ¿Qué sabéis? Un saludo desde Eibar. El río Tinto de Huelva, donde además nuestro buen amigo Moisés Garrido, amigo de este programa, ha hecho muchos experimentos y ha informado bien de ello. Dicen que es el hábitat más próximo a Marte y por lo tanto están viendo qué tipo de animales y microorganismos sobreviven a aquella zona con todo tipo de elementos muy fuertes, porque piensan que en la Tierra hay, y los hay en los abismos y en muchos sitios, organismos capaces de vivir en auténticos infiernos. Por lo tanto, en Marte también podría haberlos. Juan Diego, desde el Real de San Vicente, nos dice: ¿es verdad que los americanos están pensando mandar naves tripuladas a Marte e instalar una estación en la Luna en los próximos años? Bueno, hay noticia de última hora, ¿no? Ese respecto de George Bush y un montón de cosas. La cara de Marte, esa posible colonización, los fraudes de Marte, un montón de cosas. Os dejamos con los servicios informativos de la SER y estamos aquí para seguir este viaje al espacio. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos 2 episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Hoy lo vemos en esas imágenes con 12 millones de píxeles por ese robot maravilloso creado por el hombre, el mismo hombre que hace 4.500 años en Asiria miraba a los cielos con temor y veía aquel punto rojo diferente del resto de las estrellas, porque no parpadeaba. Ese color tan parecido a la sangre y que motivaba un sinfín de leyendas que siempre han perseguido, a pesar de que la ciencia ha avanzado y mucho, a ese misterioso planeta. Como decíamos, en el siglo XVIII se localizan 2 manchas que se creen en un principio podrían ser 2 casquetes polares compuestos por agua. Esta teoría, como veremos ahora mismo, año 2004, yo no sé si es certera o no, pero sigue siendo una esperanza para muchos de los grandes científicos que van a pasar ahora por el programa. Hablábamos de Sabhal, que en 1877, 154 años después de que Gulliver lo viese ya en su libro, descubría Miedo y Terror, Phobos y Deimos, las 2 lunas también extrañas que persiguen a Marte. El astrónomo milanés Giovanni Schiaparelli, quizás sea el nombre que siempre en cualquier enciclopedia, en cualquier lugar aparece junto al planeta rojo. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en alguna ocasión que Marte tiene canales, que tenía canales. Esto fue algo que durante casi 60 años se mantuvo como ciencia auténtica y fidedigna. Fue un potente telescopio, fue en Milán, y aquel planeta, a diferencia de los demás, tenía surcos, a veces dobles. Schiaparelli quedó absolutamente estupefacto. Pensó y sacó en conclusión de aquella especie de surcos, de pequeñas autovías que recorrían la superficie del planeta, lo siguiente: escuchad este texto porque esto era ciencia a veces no tan arrogante como algunos que la profesan por ahí, pero ciencia. Schiaparelli decía: no cabe duda, tras lo observado por mi telescopio, que allí la vida es más dura que en la Tierra, las nubes son raras y la lluvia nula. Debe regirse aquella gente o seres por un sistema socialista universal. Las ciencias se hallarán en alto grado de percepción y habrá una solidaridad
total entre sus habitantes. Camille Flammarion, otro de los padres de la astronomía, apuntaba en las principales revistas científicas que los seres que debían vivir, lo daban por hecho los científicos, hablamos de hace nada, hace 120 años, 124 años, 1882. Flammarion decía, los seres que viven en ese planeta que podemos ver como ese punto rojo sobre el horizonte, tenían que estar provistos de alas. Al mismo tiempo, Percival Lowell, un millonario de Boston, se gastaba toda la fortuna, todas sus casas, en el mayor observatorio de la historia hasta ese momento. Un observatorio solo dedicado, ¿sabéis a qué? A mirar día y noche con esa lente de cristal, con ese ojo de la técnica del ser humano, el misterio de Marte. Y antes de saber la ultimísima actualidad, porque hay novedades, hay cosas, nos hablan de diversas anomalías dentro de la última investigación, aparte por supuesto de las ondas perdidas, queremos acudir a Luis Ruiz de Gopegui, el que fuera director de proyectos y lanzamientos de la NASA en España, en el Observatorio de Robledo de Chavela, porque él no tenía dudas. Claro que hay una posibilidad de que haya vida en Marte. Imaginemos el abanico que se nos abre. Si hay vida o quedan restos de vida fósiles, como él dice, puede ser la muestra de que existió otra humanidad, o otra gente, o solo esos microbios, pero existieron otras conciencias vivas a 171 millones de kilómetros de nosotros. Escuchamos a esta auténtica eminencia, Luis Ruiz de Gopegui. En la superficie yo creo que no, pero en el subsuelo se pueden encontrar fósiles, pero fósiles de vida muy poco evolucionada, vida de tipo bacteriano, no de animales ni de nada por el estilo. Bueno, significa, suponiendo que se encuentre, significa que en Marte prendió la vida, la llama de la vida, y luego no pudo evolucionar como ha evolucionado en la Tierra, porque las condiciones ambientales cambiaron mucho. Si había mares, desaparecieron los mares, y entonces la vida pues se refugió en el subsuelo, pero sin poder evolucionar. Es sorprendente escuchar la auténtica ciencia así, y es que la ciencia nunca ha negado la presencia de posibilidad extraterrestre. A mí lo que me extraña es que en el fondo, cuando alguien habla a otro nivel, por supuesto, de observaciones extrañas, quizá del fenómeno ovni, enseguida nos echamos las manos a la cabeza y decimos que no, hombre, que somos los únicos en el universo. Que somos los únicos en un universo que ni sabemos dónde acaba ni dónde empieza, inmenso, y que somos únicos porque nosotros lo hemos dicho así. Y nuestra mínima caja de cerillas de nuestra tecnología, aunque nos parezca a nosotros, porque no hay otros de momento, maravillosa, lo que no entra en esa cajita no existe. Y da un poco de risa, ¿no? Pensar que estamos aquí en esa pelota azul en mitad de la nada, creyéndonos que lo demás puede ser o no puede ser, según solo nuestros criterios y nuestras formas de medir. Igual hay otras muchas muy diferentes. Por fortuna, los científicos auténticos nunca han perdido la esperanza de encontrarse con esas otras muestras de vida. Vida parecida a la nuestra, la que conocemos, porque ¿habrá otras en otros planos? ¿Quién sabe? Igual dentro de 150 años, cuando otros hagan Milenio 3, esto sea una certeza. Carmen, ¿quién es John Oro? Pues John Oro y Florensa nació en Lérida el 26 de octubre de 1923. Es bioquímico, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona. También es doctor en bioquímica del Baylor College of Medicine de Houston y investiga sobre todo sobre el origen de la vida y la interpretación de la ausencia de vida en el planeta Marte. Además es instructor de la Member Faculty University de Houston, donde también investiga allí en Houston junto con la NASA sobre todo el planeta rojo. Investigó todas estas historias, una trayectoria importante, una trayectoria fértil, y a nuestros compañeros de la desaparecida revista Karma 7 les daba una serie de primicias importantes que recordamos aquí. Él decía claramente, enfrentándose a la gente
siento meterme con ellos, pero que siempre repiten el no porque no, o que los ovnis solo los ven los idiotas, o que ¿quién va a pensar en extraterrestres? Bueno, pues auténticas autoridades mundiales decían que podía haber vida en Marte y quizá en otro lugar del sistema solar. Hablamos del sistema solar, que es el barrio cósmico. Imaginaos que estamos en un universo y estamos en la manzana cósmica, y aquí estamos todavía pensando que puede haber vida en algunos sitios, vida aunque sea a nivel bacteriana. Escuchamos a Yenoro. Desgraciadamente, hoy no hay ningún lugar del sistema solar donde se puedan dar las mismas condiciones que la Tierra. Sí que es verdad que en el pasado, en el planeta Marte, las condiciones quizás fueron favorables para que pudiese aparecer la vida. Hay otra posibilidad, remota, pero que existe, y yo creo que la NASA tendrá que hacer estudios, que es el satélite de Júpiter que se llama Europa. ¿Por qué? Porque tiene una corteza helada y debajo se cree que hay un gran océano. En este océano, si las condiciones iniciales hubiesen sido pertinentes o favorables, entonces podrían existir hoy día microbios semejantes a los que existen en el fondo de la mar, de la Tierra. O sea, estas son las dos únicas posibilidades del sistema solar. Palabras de científicos, además españoles, que dejaron su huella y que la siguen dejando en algunos casos de una forma realmente importante y que siempre tienen a bien, como es el caso de Don Luro y de Gopegui, de acudir a la llamada de Milenio 3. Claro que sí, sin ningún tipo de complejo y para informar, que es para lo que estamos. Carmen, las noticias sobre Marte nos preguntan muchísimos amigos 7640. Sabéis que sorteamos este CD con músicas como este fondo, el fondo clásico de este programa y todas las que utilizamos en Milenio 3. Nos preguntan sobre qué está ocurriendo, si está informando de todo. Parece que todavía la sonda en Marte no puede empezar a trabajar duramente por unos errores en uno de los pliegues de su airbag, pero ha empezado a surgir un rumor que se ha promulgado por todo Internet de una sustancia extraña, una sustancia parecida a barro, parecida a algo, que estaba provocando ya, digamos, el debate entre los científicos de la propia misión, ¿no? Y noticias incluso que ha publicado el Washington Post, que dice que el pasado martes la cámara panorámica de la nave de robótica Spirit hizo una serie de tomas en las que se podía ver algo parecido al barro. Los científicos dicen que sí, que parece barro, pero que no puede ser barro, que no hay ninguna posibilidad de que sea barro, porque en ese caso habría agua y posibilidades de que hubiera hasta vida bacteriológica. Se trataría de un material similar a la arcilla, aunque es extrañamente pegajoso, y esto reabre la hipótesis, como te he comentado antes, de la presencia de agua. Otros científicos, por su parte, dicen que sí que sería posible, porque puede que en capas inferiores a lo que es la superficie de Marte quede una capa de hielo, y esa capa de hielo ha podido en un momento dado deshacerse y formar esa especie de arcilla. Lo que sería más difícil de explicar es la sorpresa que, sobre todo a raíz de una de las misiones Viking en 1975, se encontraron las cámaras fotográficas espaciales. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo, portada de las principales revistas, como lo han sido ahora las fotos del Spirit, de gran tirada internacional. La imagen era una cara en la superficie de Marte, una cara que ahora más o menos yo estoy dibujando toscamente en los papeles que tengo aquí en el estudio, uno de la SER. Dos ojos ahuecados, casi que parecían los de un cadáver, de una calavera, una nariz achatada y una boca, y algo tocado con una especie que parecía, luego lo escucharemos en voz de los científicos, una especie de diadema de antiguos dioses íberos o algo por el estilo, y que miraba hacia el cielo. La pregunta está clara, por lógica tiene que ser una deformación ocular, una mala toma de la imagen. No puede haber una construcción allí donde no ha habido vida. O quizás sí. Nacional de España, obsesionado también con Marte y con este fenómeno en cuestión, el de la cara de Marte, nos introduce en cómo se descubre esta supuesta anomalía, casualidad, construcción de otro mundo. Vamos a escucharle. La cara de Marte es uno de los enigmas más fascinantes que ha rodeado el planeta rojo desde el año 1960, es decir, desde el principio de la exploración espacial del planeta rojo. ¿Por qué? Pues porque varios ingenieros que examinaron las miles de fotografías que las ondas espaciales, las Mariner y las Viking, en los años 60 la primera y en los 75 para ser exactos, en el caso de las Viking, detectaron la presencia de extrañas formaciones. La más recordada
recordada y ampliamente divulgada es la cara de Marte, pero es que junto a ella hay igualmente una serie de no menos extrañas formaciones rocosas que nos recuerdan poderosamente a pirámides, que nos recuerdan poderosamente a ciudadelas, que nos recuerdan poderosamente a construcciones y por lo tanto efectuadas por alguien inteligente en la superficie de un planeta estéril. Pero son verdaderamente eso que estoy diciendo y no juegos de luces y sombras como mantuvo durante muchos años la Agencia Espacial Norteamericana. Pues a juicio de esos ingenieros, las sondas espaciales que estaban cartografiando la superficie marciana pasaron sobre el Valle de Sidonia en diversas horas y cuando el Sol iluminaba de forma distinta esa cara. Y el resultado era siempre el mismo, una cara humana mirando hacia el firmamento. Y la lógica pregunta sería quién puso ese rostro allí, esa especie de escultura con algún sentido, tipo líneas de Nazca, o es que todo es más sencillo y fue un montaje, un error. Con el paso del tiempo, las nuevas investigaciones, las nuevas ondas y fotografías, parece que, desde luego, inclinaron la balanza en favor de esta segunda hipótesis, un error de percepción. Sin embargo, como parece siempre con estos temas, algo de polémica siempre va a quedar. Marte tiene ya, en fin, una gran tradición mitológica, por así decirlo, que empezó con Schiaparelli, que veía canales para, digamos, que consideraban eran tuberías para regar los sitios más secos del planeta Marte. Y luego ya más adelante el profesor Sagan y otros vieron que no era nada de tuberías, sino que eran simplemente dunas que se formaban con las tormentas en el planeta Marte, que resultaban alineadas una después de otras y vistas con baja resolución óptica, pues parecían canales. En el 76 se hizo, digamos, una visión por satélite muy interesante de todo el planeta y se encontró en un lugar un par de cosas. En un lugar había piedras que parecía que tenían letras. Una era la B, la otra creo que era la I, eran simplemente, en fin, cosas que se habían producido en las rocas. Y después una gran montaña que, vista un poco de perfil, parecía como quien dice la Dama de Elche, ¿no? En grande, una pirámide de Egipto de tipo ibérica también en Marte. Es decir, todo esto es pura fantasía. Reina Ser. Pues a ese 7640 nos siguen llegando un montón de mensajes y opiniones, como un amigo que firma como Lucifer. Nos dice: he oído que la sonda que llevaba el robot vaya firma. Pathfinder, al acercarse a Marte, desapareció tras aparecer una sombra sobre ella. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, ahora vamos a hablar de las sondas desaparecidas, porque han sido muchas teorías, y sobre todo el enigma, como en todo lo de la astronáutica, va más por el lado de lo soviético, sobre todo porque creo que ha habido siempre mucho más secretismo. Las primeras exploraciones al planeta Marte fueron un completo desastre. Los listados de aeronaves, de sondas que se estrellan contra la superficie de Marte, sobre todo desde el antiguo bloque soviético, son escalofriantes, vamos, así que vamos a hablar de ello. Elena desde Gijón nos dice: llega la sonda a Marte y justo al día siguiente nos caen encima un montón de meteoritos que nadie encuentra. ¿Casualidad? Francis desde Málaga: la cara de Marte no sería una creación de una civilización de hace millones de años, tener en cuenta el factor erosión. Pues el factor erosión lo dijo mucha gente, es decir, que luego eso se había caído, pero bueno, claro, de una cara a una montaña sin tantas formas, yo estoy, en este caso, tiendo a pensar, y cada uno es libre, que lógicamente lo más cercano a lo probable, a lo lógico, pues tiene que ser lo que incline el peso hacia una hipótesis o hacia otra, ¿no? Pero claro, siempre va a haber quien busque el lado de la conspiración, y ya veremos cómo hasta el final, hasta estos días de descubrimientos, han aparecido ya ciertas conspiraciones. Dos amigos que nos hablan de Carl Sagan. Alex de Girona, que nos decía: como decía Carl Sagan, si estamos solos en el universo, ¿qué cantidad de espacio desaprovechado? Y Juan Antonio de Madrid, que nos dice: me gustaría una biografía de Carl Sagan, quien dedicó su vida a difundir la astronomía entre la gente normal.
Pues tienen toda la razón. Y cuando acabemos, si te parece, Juanma, los mensajes, recuperamos una canción que era Alfa de Vangelis, corte número 6, Alfa, porque es la canción, lo hablábamos antes además, ¿te acuerdas?, de esa serie de Cosmos de Carl Sagan, un hombre que cambió el concepto de la astronomía. Y aunque haremos una biografía de él, vamos a recordar algunas cosas de Carl Sagan, claro que sí. Hablar de astronomía y no hacerlo del bueno de Sagan, escéptico para muchas cosas, crédulo para otras y grandísimo comunicador para todas, pues merece mucho la pena. Laura nos dice, creo que Marte fue un antecesor de la Tierra, que empezó la vida igual que aquí y pereció por el desgaste del planeta y el cambio climático. Bueno, pues no es ninguna tontería, porque fijaos la crónica que sería eso, ¿no? Por eso también muchas personas intuyen o anhelan, nunca se sabe donde hay más material en este sentido, que ahí hubo otra civilización, otra gente, y por eso lo de los restos, y por eso la gente, incluso científicos, vieron restos enseguida, y por eso en el fondo ese planeta es distinto a los demás y nos llama más la atención. ¿Podría haber vida extraterrestre debajo del subsuelo marciano?, nos pregunta otro amigo. Bueno, le acabo de responder, creo que Gopegui, diciéndole que una de las grandes posibilidades en torno a la vida de Marte sea no precisamente vida viva, si se me permite, pero sí muestras de vida que se fosilizó. Y hay muchos que piensan en que fue un planeta completamente castigado por erosiones externas, por golpetazos externos, y quizá uno, como debió ocurrir en la Tierra, aunque tampoco se sabe muy bien, que acabó con todos los seres vivos. ¿Hasta dónde llegaron esos seres vivos? ¿Hasta qué grado de evolución? Igual el suelo por el que ahora está paseando Spirit, pues tiene las claves. Y por último, otro amigo que nos dice, quizás el atribuir a Marte ser el dios de la guerra por los antiguos esté basado en algo cierto y que la vida se extinguiera por una guerra allí. Desde luego, sois realmente ingeniosos, sí señor. Con la música de Alfa nos vamos a otro gran problema y a otra gran conspiración por la que nos preguntan constantemente nuestros amigos, y es la cantidad de sondas, la cantidad de aparatos, de naves que han desaparecido rumbo a Marte, como en ningún otro lugar. Por ahí incluso teníamos, Carmen, algunas listas de sondas espaciales que habían ido a explorar Marte y que, ¡puf!, se habían de repente esfumado, se habían perdido las conexiones. Y sobre todo nos hablaban algunos especialistas que vamos a escuchar en la época de la Unión Soviética, de la primacía espacial de la Unión Soviética. Tenemos al doctor Gimeno, ¿no? Uh-huh. Para explicarnos... A Jaime Francisco Gimeno, que es biólogo de la Universidad de Valencia, y él mismo pues nos ha comentado esta noche, cuando le hacía la entrevista, nos comentaba cómo hay una especie de maldición en torno a las sondas que viajan hacia Marte, porque la mayoría de ellas se han perdido. También nos decía que cierto es que hay muchísima más distancia que de la Tierra a la Luna. O sea, de la Tierra a Marte hay mucha más distancia, y que también podría ser pues que la tecnología, en principio, cuando estaban mandando esas sondas, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, pues no es la misma tecnología que tenemos hoy en día. En el año 60, ¿cómo sería, no? Si todavía hoy se pegan, si me permitís, ceporrazos tremendos contra la superficie, imaginaos en el año 60. Escuchamos a nuestro compañero Gimeno de la Universidad de Valencia. Sí, bueno, esto se había enmarcado en lo que era la carrera espacial, en la Guerra Fría, ¿verdad? Había que llegar a Marte como fuera, de cualquier manera, y por tanto la antigua Unión Soviética y después Rusia como los Estados Unidos pues se involucraron directamente en esta carrera, ¿no?, para intentar llegar los primeros. Si bien fueron los soviéticos los que dieron los primeros pasos, fueron los primeros en tratar de lanzar sondas hacia Marte. Eran sondas muy sencillas para tomar fotografías y este tipo de cosas. En aquellos momentos, pues debido sobre todo a la premura con que se realizaban estas misiones, pues daba lugar a una gran cantidad de fracasos, la mayoría de los cuales se han producido en las misiones a Marte han sido por parte de la Unión Soviética, y además han sido en la Tierra, es decir, que fallaba la sonda en el momento de lanzarla. La maldición de Marte, se puede decir. Ningún otro planeta, además, por supuesto, de nuestro satélite, ha merecido tanto nuestra atención y también nuestra rabia, porque qué cantidad de millones de euros se han perdido en todos estos años por esa loable tentativa. Tan es así que se lo preguntábamos a Luis Ruiz de Gopegui, director de proyectos en la NASA en España y director de lo que era la estación de seguimiento de vuelos espaciales de Fresnedillas, importantísima, por ejemplo, para el aterrizaje del hombre en la Luna, y él nos lo decía casi un poco, bueno, pues enfadado, ¿no? Que claro, es que ir a Marte no es cualquiera cosa. Para ir a la Luna hay que hacer un viaje de 3 días, y para ir a Marte hay que hacer un viaje de 7 meses.
Y en estos viajes pues pueden ocurrir infinidad de cosas, porque lo que va es un robot y el robot tiene una serie de sensores, una serie de aparatos que se pueden estropear, y que si se estropean pues la nave se desorienta, la nave no cae donde debía caer, la nave explota, porque ha habido alguna que se cree que ha explotado. Luego aterrizar en Marte es todavía más difícil, porque Marte tiene atmósfera, hay que chocar contra esa atmósfera, el choque frena un poco la nave, luego hay que sacar unos paracaídas, y todas estas cosas no se pueden hacer controladas desde tierra, porque las señales tardan 6 minutos en ir a Marte. Una ingente cantidad de material que se desperdigó y que quizás está en algún lugar o dando vueltas desde luego al planeta, o sobre todo estrellado contra su superficie. La ufología, es decir, el fenómeno ovni y el planeta Marte, querámoslo o no, también en Estados Unidos, sobre todo en un tiempo ya bastante lejano, el mismo tiempo casi de esa guerra de los mundos. A principios de siglo había un temor tremendo, incluso publicado en diferentes libros de la primitiva sociología, a los selenitas o a los uránidas. Se les creía habitantes de nuestro satélite y que estaban muy cerca de nosotros. Era una leyenda popular, era una leyenda que daba miedo a mucha gente. Casi con los descubrimientos de los canales de Marte, empiezan los marcianos a copar su cota de popularidad y se convierten en el principal objetivo. Tan es así que en España, en los años 50, se creaban los primeros centros de estudio del fenómeno ovni a raíz de la obsesión por Marte. Vamos a hablar de nombres clásicos: Antonio Rivera, recientemente fallecido, Marius Lleguet, Eduardo Vuelta, personas que hacían un boletín en un sombrío piso de la ciudad condal, hablando de casos de ovnis. Evidentemente eran los primeros en escribir prácticamente de este tema, junto con Óscar Reibrea, Manuel Pedrajo, y eran casi herejes. Hablaban de extrañas observaciones, pues como la de hace unos días en España. Y lo hacían con una curiosa casualidad. Se habían dado cuenta de que, por ejemplo, en 1954, atentos amigos, porque es un detalle interesante, coincidían dos detalles. Marte, con un movimiento propio de su rotación, en lo que llaman bienal del planeta rojo, se aproxima mucho más a la Tierra. Se aproxima varios millones de kilómetros a la Tierra. Bueno, cuando coincidía eso, cada 2,1 años, había oleadas de ovnis. Por lo menos es lo que pensaban aquellos quizá utópicos pioneros del fenómeno, que estaban convencidos, quizá no como los jóvenes investigadores de hoy en día, de que aquellas observaciones eran naves interplanetarias de otros mundos y que venían a visitarnos. Escuchamos a Javier Sierra recordando aquellos años, mediados de los 50, España, y el miedo, temor, fascinación con Marte y los ovnis. Bueno, la obsesión por Marte en España nace justo dentro de la comunidad ufológica ibérica, y más concretamente en Cataluña. Allí, en los albores de lo que sería el Centro de Estudios Interplanetarios, Eduardo Vuelta, Marius Lleguet y Antonio Rivera, tres grandes nombres de los primeros años de la ufología, discutían acaloradamente sobre este asunto porque se dieron cuenta de que los ovnis parecían comportarse de una manera muy paralela al ciclo bianual marciano, es decir, que cada 2 años, cuando se produce la máxima aproximación de Marte al planeta Tierra, se incrementaban también las observaciones de ovnis. Llegaron incluso a formularse leyes sobre la correlación entre las apariciones de ovnis y la proximidad del planeta Marte a la Tierra, sin que ello significara para aquellos primeros investigadores de ovnis que los platillos volantes vinieran de Marte, sino que especulaban con la posibilidad de que podía haber allí una base o que sirviera de campo de operaciones para acercarse a nuestro planeta pues cada 24 meses. En 1954 exactamente, y en otro año, se producía la que, según los ufólogos, es la mayor oleada de avistamientos de ovnis habidas sobre un lugar de la Tierra. Ocurrió en Francia y se le llamó eso, la oleada francesa de 1954.
Hubo casos realmente impresionantes, casos cercanos. Por vez primera, la gente, gendarmes de policía, obreros, médicos, indiscriminadamente afirmaban que en las campiñas francesas habían observado no solo objetos incandescentes, sino estructuras metálicas posadas en el suelo, completamente desconocidas, y en muchas ocasiones extrañas figuras, a veces achaparradas, a veces gigantescas, que les observaban, en ocasiones en pleno día. España vivía por aquel entonces toda una coordenada perfecta de avistamientos, y Antonio Rivera, Vuelta, Yeguet, los personajes pioneros en España del estudio de los ovnis, se les ocurrió hacer algo excepcional. En Francia había estudios de un especialista, Aimé Michel, que había dicho que trazando diferentes puntos y diferentes coordenadas, diferentes horas, se podían trazar líneas rectas en el mapa francés, una especie de línea por donde habían pasado esos objetos, con testimonios, con datos, con denuncias de la policía. Lo que hicieron estos investigadores, obviamente, es prolongar esa línea que venía desde Francia y hacerla pasar por territorio español, por la península ibérica. Se quedaron sorprendidos. Aeródromo de Villafría, Barcelona, había diferentes puntos y se formaban dos grandes líneas. Era la prolongación de esa especie de autovía de los ovnis que se llamó línea Babic, Bayona-Vichy. Una especie de teorías que ahora nos pueden parecer totalmente ridículas, totalmente trasnochadas, pero que demuestran esa fascinación de la que hoy estamos hablando. En el año 54, para que os hagáis una idea del tipo de casos que ocurrían en España, al mismo tiempo que el ejército se encontraba en varias ocasiones con hechos muy perfectamente demostrables, como es el caso de Órdenes en La Coruña, donde varios testigos observan la salida y despegue de una especie de trompo o de cono. Al mismo tiempo, un enfermero madrileño llamado Alberto San Martín asegura ni más ni menos que un ser del espacio, quizá un ser de Marte, le ha ofrecido una piedra en lo que era entonces los descampados de Madrid y que hoy es las afueras de la ciudad universitaria. Una piedra con signos, una piedra con símbolos que fue portada de varios diarios, que motivó todo tipo de polémicas y que al final además acompañó a la misteriosa muerte, a la misteriosa muerte de ese Alberto San Martín, un hombre que para muchos fue asesinado en Sao Paulo y que se convirtió, muy a su pesar, en una especie de embajador de lo extraño. Bueno, así se vivía en 1954 estos temas, lejos de la ciencia, desde luego, lejos de las fotografías de alta resolución, lejos de todos los medios tecnológicos. Y siempre Marte en el objetivo. Por eso no nos puede extrañar que a día de hoy, año 2004, con estas misiones caminando sobre Marte, sigan habiendo, sobre todo a través de Internet, y sobre todo desde Estados Unidos, quienes apunten a extrañas conspiraciones. Por lo menos, vamos a escucharles. Me refiero al ingeniero Richard Hoagland. Este hombre ha denunciado reiteradamente que en la NASA, y más concretamente en la empresa que se dedica a los viajes automatizados a Marte, la Jet Propulsion Laboratory, hay una conspiración. Tiene un contrato de más de 20 años que cumple con esa normativa, con la obligación de facilitar información y fotografías de sus viajes espaciales. Ese compromiso podría verse alterado, según Richard Hoagland, si de repente se certifica que hay construcciones en Marte. ¿Por qué? Porque eso obligaría a la administración norteamericana a programar directamente vuelos tripulados con el fin de comprobar la certeza de esas construcciones y por lo tanto se le acabaría el negocio a la JPL. Y es que Marte no debe ser un lugar fácil para la vida. Según dicen los expertos, los especialistas, en Marte no hay oxígeno en la atmósfera. Es una superficie esterilizada, sometida a rayos ultravioleta y sometida a bajísimas temperaturas. Un lugar, como decimos, casi incompatible con la vida tal y como nosotros la conocemos. Como hemos dicho antes, bien es cierto que ha habido microorganismos que han sobrevivido en condiciones muy especiales. Le preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui
lo repito, director de proyectos de la NASA en España, en esa época gloriosa del alunizaje, del último gran hito en el espacio, esa posibilidad, algún día llegaremos a Marte, llegaremos a poner el pie en aquellas arenas rojizas. Pero Marte nunca se podrá colonizar porque es tan distinto a la Tierra, no, la atmósfera que tiene no es útil para nosotros, habría que cambiarle la atmósfera, y eso pues en un planeta es una obra de ingeniería ingente, ¿no? Que no se puede hacer así ni de la noche a la mañana ni en los próximos 5 siglos. Y yo creo que casi como colofón, qué mejor que escuchar al último hombre que estuvo caminando por otro planeta. Suena duro, ¿eh? Eugene Cernan, miembro de la tripulación del Apolo 17, estuvo viendo la Tierra desde la Luna, menuda visión. Y entonces hizo aquella célebre frase, algo así como: esa pequeña esfera azul es eso, demasiado diminuta para encontrarse sola en la inmensidad del espacio. Hay una sensación tremenda de lo quebradizo. Nos creemos mucho, pero desde fuera somos absolutamente nada. Escuchamos a Eugene Cernan hablando de la posibilidad de Marte como reto. Desde luego él habla de futuro muy lejano, de muchos años. Piensa que se ha perdido mucho tiempo desde 1972, y también es una incógnita, porque el hombre no ha vuelto a salir al espacio, ni siquiera a la Luna. Han pasado 32 años. ¿Por qué tanto parón? Escuchamos ni más ni menos que a Eugene Cernan, el último hombre que ha pisado otro planeta. When I think back with a little nostalgia. Cuando echo la vista atrás, recuerdo ese último viaje a la Luna con un poco de nostalgia, pero también con decepción, porque ha pasado ya mucho tiempo sin que el hombre haya vuelto a salir de la Tierra para explorar otros lugares del universo, desde que regresó el Apolo 17. Hoy tenemos la capacidad tecnológica suficiente no solo para ir a la Luna, sino también para viajar incluso hasta Marte. Pero por desgracia, y esto es decepcionante, creo que todavía tendrá que pasar una década o dos para que volvamos otra vez a la Luna y 25 años para ir a Marte. Si hace 2 décadas hubiéramos puesto en marcha un programa espacial como el Apolo que nos llevó a la Luna, hoy seguramente el hombre estaría ya en Marte. Y vamos a continuar con la última hora, si mi voz desde luego me lo permite, porque mi voz hoy sí que es marciana, evidentemente. Y además creo que lo comparto con Juanma, esta misteriosa enfermedad vírica, virus marciano probablemente también, porque ya no sabemos de dónde llegan los virus. Microorganismos igual hay en Marte, pero desde luego en la Tierra, madre mía, y cada vez más desconocidos. Pido disculpas, por supuesto, pero aquí estaremos. Carmen, ¿continúas tú con las últimas noticias en torno a lo que está pasando? Pues sí, vamos con las últimas noticias que nos han llegado a la redacción y que hablan, y se titula: el presidente Bush anunciará la próxima semana una nueva misión espacial norteamericana. El presidente estadounidense George Bush anunciará la próxima semana una nueva misión espacial norteamericana cuyo destino podría ser la Luna o el planeta Marte. Según la cadena de televisión NBC, la NASA podría tener previsto el lanzamiento de una misión de alto rango con el objetivo de establecer una presencia permanente en la Luna. También algunos medios, como la cadena ABC, aseguraron que la nueva misión podría tener como destino el planeta rojo, tras el éxito de la misión de la cápsula espacial Stardust, que el pasado fin de semana consiguió tomar imágenes de alta resolución de la estela del cometa Will-2. También la Sociedad de Marte pide la colonización humana del planeta rojo. La Mars Society, fundada en el estado norteamericano de Colorado, en Estados Unidos, en 1988, promueve una activa campaña que incluye la recogida de firmas, a través de una página web que tienen, para pedir la colonización humana del planeta rojo. Lo que decía ahora Luis Rutegopegui. Fíjate qué curioso. Lo que pasa es que antes hablaba también con el biólogo de la Universidad de Valencia y me decía que muy probablemente esto no ocurra en los siguientes años. ¿Por qué? Porque hace 25 años ya se dijo que también la NASA iba a mandar sondas, incluso algún cohete tripulado al planeta Marte. Han pasado esos 25 años. Como todos sabréis y como estáis viendo, las sondas se perdieron por el espacio y eso que no iban tripuladas. Y también me decía una cosa muy curiosa: todas las sondas llegan a Marte, aterrizan en Marte, como ha hecho la Spirit, pero luego no vuelven.
Si lleváramos a los astronautas allí, ¿cómo regresarían? Desde los oyentes que nos siguen además escribiendo porque siguen viendo bolas de fuego por los cielos. Vamos, si te de parece, la península. Carmen, igual tiene algo que ver, vayan ustedes a saber, la gracia popular, digámoslo así, últimamente que se ha impuesto es la de como hemos llevado la sonda a Marte, pues ahora nos pasa esto. Evidentemente un chiste, pero claro, lo que tenemos claro a día de hoy, hicimos ese programa especial, ya sabéis, nuestra segunda hora, a las 3 de la madrugada los domingos, y lo hicimos hablando con testigos, lo hicimos hablando con meteorólogos, con científicos, y mi impresión es que nadie tenía ni idea y que nadie se ponía de acuerdo. Yo os pongo, si te parece, Carmen, mis conclusiones hasta ahora. Vamos a ver, si era un meteorito de 100 toneladas, bueno, primero era un meteorito, según algunos, como un móvil de grande y de 1 kilo. Bien, luego tenía 100 toneladas. Lo dijeron 2 científicos. Los 2 muy científicos, pero 100 toneladas y otro como un móvil. Lo siguiente es que el Instituto Meteorológico Nacional decía que eso de fenómeno natural aéreo atmosférico nada, que podría ser en todo caso un globo sonda o un avión en llamas, evidentemente descartado. La tercera pregunta, y creo que se la hacen todos nuestros amigos, y pueden hacerla si quieren a partir de ahora, porque podemos hacer este pequeño debate, es si ahora mismo después del 11S hay una total vigilancia de los cielos, si ahora mismo a partir del 11S nada escapa a los ojos de los satélites, si tenemos un sistema militarizado, ¿cómo es que nadie ve eso que viene solo hasta que está encima de nuestras cabezas? Eso desde luego extraña. Y luego ya entrando en dónde están los restos del meteorito, porque ha habido gente que los ha visto casi derrumbarse, sobre todo en León, Palencia y Castellón, pero no aparecen restos que confirmen la presencia meteorítica, e incluso algunos célebres ultraescépticos como Javier Armentia, de la ARP y de todo el planetario de Pamplona, que desde luego no es nada amigo de los ovnis, decía, no sé si jocosamente, que esto era un ovni, porque hasta que no se encuentran restos no es meteorito. Entonces, ¿qué sobrevoló el cielo el 4 de enero? ¿Por qué no sabemos nada? ¿Por qué la prensa ya no dice absolutamente nada de nada? ¿Ya no ha pasado nada? Bueno, de momento Juan Pérez Mercader y otra gente del CSIC parece que están muy interesados en la historia. Jesús Martínez Frías es el que se ha ido a Cuenca, a Minglanilla, a buscar algún resto de una especie de cráteres y no tienen nada que ver. Estamos hoy a 10 de enero. Por cierto, mi cumpleaños, a 10 de enero. Y Iker, te están felicitando además muchos oyentes desde... Mi cumpleaños y con esta garganta, madre mía, de verdad. Ahora pasaremos a leer alguna de esas madre felicitaciones. Mía. No, déjalo, porque ya después de lo que me ha hecho mi garganta hoy, ya mi retirada está próxima. Lo más curioso es que, vamos a ver, ¿cómo es posible que en 4 días, 5 días, nos hayamos olvidado de toda la información y de todas las vías de investigación que se habían iniciado? ¿Cómo es posible que habiendo una red de vigilancia solo especializada en meteoros, aerolitos, bólidos, nos encontremos con una cosa de 100 toneladas encima de nosotros? ¿Cómo es que AENA, Iberia, nadie vio nada? ¿Y cómo es que tenemos ya más de 50 filmaciones distintas? Bueno, pues a ver si nos responden o qué dudas tienen los oyentes. Y cómo es que se siguen viendo cosas parecidas por los cielos de la península, porque a mí esta noche me están llegando infinidad de mensajes diciendo pues que están viendo extrañas luces, bolas rojas, bolas azules. Patricia de Albacete, por ejemplo, nos dice: aquí donde ahora está la estación de trenes, yo paseaba sola por ahí cuando de repente vi una extraña luz roja. También Cristi y Samuel nos dicen: mi novia y yo acabamos de contemplar una bola de fuego que caía hacia el mar. Hacia el mar. Que nos digan dónde la han contemplado, que es interesante saberlo. Hola amigos, soy David de Clot en Barcelona y también he visto esas bolas de fuego sobre las 9. Recuerdo a la gente que el domingo a las 3 pusimos una grabación, la grabación de los pilotos de la avioneta Audeli 104 en conexión con Torre de Control de Barajas, encontrándose en el año 88, el 2 de febrero, con una cosa muy parecida. En aquella ocasión la descripción eran 4 esferas con una detrás. Estuvieron a punto de estrellarse contra ellas. Y, como en esta ocasión, nunca nada más se supo. También nos dice Adolfo desde Tenerife: he visto sobre las 23 horas una bola azul con una estela naranja de fuego. O sea que son infinidad. Pero puede ser efecto sugestión, o que yo lo entiendo, pero están hablando de objetos grandes. Yo no creo que sea eso, Iker, porque si lo describen como una bola de fuego, no es una estrella fugaz. Lo que hay que hacer es tener... parece ser que hay un movimiento de meteoros propio de principios de enero. Parece ser que hay un movimiento propio, pero claro, nadie se esperaba que fueran tales
magnitudes, ¿no?, de presencia física, porque uno de esos meteoros, si llega a caer en una ciudad, en un espacio habitado, podría haber creado un desastre increíble, pero la gente los está viendo constantemente. Hombre, se podría hacer una recomendación, por favor, cámara digital al hombro, por favor, cámara de fotos, porque en estos momentos sí que es muy importante lo de surcar con el óptico y el objetivo para dejar constancia, porque si está pasando algo... Si las sacan, que nos las manden a Milenio 3. Vamos a dar las direcciones, tanto la de correo electrónico como la del correo ordinario. La de correo electrónico, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Y que nos queréis mandar cartas, vídeos, psicofonías, como también nos han enviado amigos que han realizado en un hospital abandonado, pues tenéis que hacerlo a Gran Vía número 32, al 28013 de Madrid, código postal 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Iker, vamos con los ganadores de esos 3 CDs con todas las músicas del programa. Vamos allá. Daniel desde Valencia: he visto las fotos de las caras de Marte y son impresionantes, seguro que las hizo alguien. Eva desde Oviedo: es absurdo pensar que estamos solos en el universo. Y Juanjo de Madrid: nunca sabremos si existe vida en el planeta rojo, los gobiernos se encargarán de ocultarlo. Y también, la verdad es que solo una cosita, un montón de mensajes que te dan las felicidades por ese cumpleaños. Muchas gracias. Que desde aquí también, pues todo el equipo de Milenio 3 y Juanma te va a felicitar, porque de verdad es un placer tenerte como jefe. Bueno, vaya sorpresa. Pues muchísimas gracias, amigos, aquí convalecientes, pero pasando el cumpleaños con toda esta buena gente y en antena, como mandan los cánones, ¿no? Como debe ser. El mejor equipo sois vosotros y el mejor programa junto con Milenio 3 el que viene ahora, con Mara Torres y todo su equipo. Así que os dejamos en muy buena compañía. No perdáis ritmo y seguir con la cadena SER. Nosotros hemos traído aquí hoy la ciencia, la pura ciencia, la ciencia de verdad, la de vanguardia, la que sigue abierta al misterio. Personas que han dirigido importantes áreas de la NASA, astrofísicos, y que sin embargo nos dicen que en Marte quizá está pues ese viejo sueño, ¿verdad?, de un día decir aquello de no estamos solos.